Tomen asiento, hermanos. Bienvenidos. No soy habitual en este horario de la misa, así que a lo mejor algunos de ustedes no me conocen. Yo suelo celebrar la misa de 2 y los que solo practican quizá un horario de misa a lo mejor no me han visto en otras ocasiones. Bueno, soy el Padre Ángel para servirles a todos ustedes aquí. Hoy, después de estas 5 semanas, estos 5 domingos en los que nos desviamos para escuchar y comentar el capítulo 6 de San Juan, ese discurso del pan de vida, esa catequesis extraordinaria sobre la Eucaristía, volvemos a la lectura continuada del Evangelio de Marcos y lo haremos ya hasta el fin del año, es decir, hasta el último domingo, que será Cristo Rey, para empezar el nuevo ciclo litúrgico el 1 de diciembre con el Adviento. Vamos a seguir esta lectura del Evangelio de Marcos, extraordinaria. Para ponerles un poquito en contexto, el Evangelio de Marcos tiene un esquema muy básico, con unas ideas de fondo muy bien definidas, lo articula todo en torno a 5 grandes discursos, pero carece, eso sí, Marcos, de una organización sistemática de los hechos y de los dichos y palabras de Jesús, porque no es su pretensión hacer un esquema genérico, sino que más bien lo que presenta es, en cada aspecto, una faceta de la vida de Jesús y a través de la que nos quiere precisamente manifestar su reino y darnos una lección de vida cristiana, de cómo acomodar precisamente esa enseñanza de Cristo a nuestra vida diaria. Si observamos bien, y si vamos al fondo de cada uno de los textos que escuchamos, nos vamos a dar cuenta de que Jesús siempre nos va marcando un camino de vida cristiana, y un camino que tiene la particularidad de no ajustarse precisamente a ese modelo que habitualmente tenemos como normal o razonable, el modelo de este mundo, tal como nos lo advertía hoy de una manera muy evidente la carta de Santiago en la segunda lectura. Hoy Jesús, ¿qué es lo que nos propone? Primero, yo lo sintetizaría así: romper con nuestras rutinas sociales. Romper con nuestras rutinas sociales o incluso con nuestras rutinas eclesiales. En esa confrontación permanente que tienen los fariseos con Cristo, en esa confrontación de ideas, incluso hoy dentro del tema del legalismo o de la tradición, Jesucristo es muy claro. Ustedes me honran con los labios, pero no con el corazón. Esa es la hipocresía, es una apariencia, ¿no? Es un servicio cúltico al Señor, pero que después no se traduce en una actitud permanente de vida. Y esto es lo que fuertemente va a criticar Jesucristo, precisamente a la luz de este Evangelio. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Grave expresión. Nos cuesta asumirla, obviamente, cuando se la dirigía hace 2000 años a aquel pueblo judío. Pero qué dura si nos la aplicamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Por tanto, Jesucristo nos está haciendo una propuesta de ruptura de tradiciones. Decía el libro del Deuteronomio en la primera lectura, si ustedes recuerdan bien, cuando está hablando de esa ley que les va a dejar, dice: no añadan ni quiten nada de lo que les voy a decir. ¿Y qué hicieron aquellos fariseos? Acomodaron la ley a su capricho. De 10 mandamientos que nos dejó Moisés, terminaron haciendo 613. Dice, pero esos son tradiciones humanas que terminan ocultando la palabra de Dios a capricho personal. Tenemos que estar muy atentos precisamente de esto, de cómo el mundo y cómo los hombres nos van desviando nuestra atención de lo que es esencial y fundamental a los ojos de Dios y de su camino de salvación para nosotros. Por tanto, nos está obligando a revisar la dirección de nuestra vida en el fondo. No hay otro misterio más que este. ¿Qué dirección ha tomado mi vida? Y aquí toma un lugar de
privilegio la fe, el don de la fe regalado por Dios. La fe en Jesús, que no tiene precisamente su fundamento ni en la ley ni en los ritos, ni en la ley ni en los ritos. Fíjense, el misterio de la redención, el misterio más grande que el hombre puede presenciar en este mundo en todos los tiempos, de un Jesús, de un Dios que se hace hombre, que viene a habitar en medio de nosotros, que vive durante 33 años en este mundo y que solamente dedica 3 a la proclamación de su palabra y que solamente dedica un día a la celebración de la Eucaristía. Y resulta que ahora en nuestra vida cristiana parece que nuestra fe solo está centrada en el sacramento, en la celebración, en el culto, en el rito. Hemos profanado todo lo demás, o simplemente le hemos puesto una capa así de lodo como para que no se vea y que no nos afecte. Nos hemos hecho inmunes al Evangelio. Nos gusta mucho hablar del altar de la Eucaristía, pero poco del altar de la palabra y sobre todo del altar de la vida. Templos vivos, ¿no? Templos del Espíritu Santo, somos todos. Llegará un día en que no se adorará a Dios ni en el monte Garizim, como creían los samaritanos, ni en el monte Sión, como creían los judíos, sino en espíritu y en verdad. Reconocer a Dios presente, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que nos está diciendo precisamente Jesús. La fe no se fundamenta ni en la ley ni en los ritos, sino en sacar de nosotros todo aquello que nos está contaminando, el pecado, ¿no? Y nos ha hecho toda una declaración, no la voy a repetir yo aquí, ahí tienen el Evangelio en su smartphone si lo quieren buscar muy fácilmente. Es decir, aquello que nos va estropeando por dentro, aquello que va minando nuestro corazón y apartándolo de Dios, aquello que daña incluso a los demás a través de nuestras actitudes de vida, tanto por acción como por omisión, porque pocas veces nos acordamos de la omisión, aunque la repetimos, ¿no?, en nuestro examen de conciencia. Cuánto mal hacemos, pero también cuánto bien dejamos de hacer en medio de nuestra sociedad. Esta es la insistencia que está teniendo Jesús. Como digo, la lista es muy significativa. Yo la resumo ahora y no particularizada, sino por su significado, es decir, a todo aquello que afecta a nuestras relaciones sociales, a nuestra vida matrimonial, a nuestra vida familiar, a nuestra vida económica y laboral, ¿no?, a todo aquello que hacemos, la intención con la que hacemos todas las cosas. Es decir, en los aspectos de la vida de cada día es donde realmente nosotros nos jugamos la realidad o la falsedad de nuestro seguimiento a Cristo. En nuestra vida de cada día. Ese será el juicio. No te va a preguntar San Pedro cuando llegues ahí a la puerta del paraíso, oye, ¿fuiste a misa el domingo o no? Eso es de lo que nos confesamos normalmente, ¿verdad? No, te va a decir, me diste de comer, me diste de beber, me vestiste, me visitaste cuando estaba en la cárcel o enfermo, las obras de misericordia. Esa va a ser la pregunta del juicio final. ¿Me supiste reconocer en la vida, presente y siempre a tu lado, y me atendiste? Y lo maravilloso, no se me asuste, lo maravilloso es que al final dice, bueno, ni un solo vaso de agua que ustedes den a uno de estos, mis pequeños, quedará sin recompensa. ¿Cuánto nos debería de motivar esto para empezar a hacer algo, ¿no? Adquirir méritos para el cielo, así como nos preocupamos tanto para tener un buen currículum vitae en la tierra. Pero ¿qué tan amplio es nuestro currículum en el cielo? Esa es la pregunta verdaderamente que nos deberíamos de hacer en este momento. Y Santiago, en la segunda lectura, precisamente ese inicio de la epístola de Santiago, que es maravillosa, dice, ¿cuál es la religión pura e intachable a los ojos de Dios? ¿Cuál es la religión pura e intachable a los ojos de Dios? Y esa es la pregunta que cada uno deberíamos de respondernos y sobre todo ver si nuestra vida de fe y nuestra vida cristiana se corresponde precisamente con esa religiosidad que Dios quiere y no la que nosotros nos hemos ido componiendo a través de nuestras tradiciones humanas.
Miren, dice Santiago, no se dejen contaminar por el mundo. No se dejen contaminar por el mundo. El gran Chesterton nos decía, fijo que hay una frase suya, casi siempre lo suelo citar, dice: el cristianismo nos libera de la esclavitud de ser hijos del mundo. ¿Por qué? Porque nos hace hijos de Dios. Y esto lo que nos tiene que tener siempre muy presente es que los caminos del mundo y los caminos de Dios no son conciliables, toman direcciones opuestas y por tanto exigen de nosotros una determinada decisión. O estoy con Él o estoy contra Él. No hay término medio. Él mismo lo dijo: o estás conmigo o estás contra mí. Son expresiones serias, no las que nos deja hoy la palabra de Dios. Ahora, el no dejarse contaminar por el mundo significa que tenemos que evadirnos del mundo en el que estamos viviendo. No, nada más lejos de esa realidad. Los antiguos decían que los grandes enemigos del alma, ¿quién eran? Los que tienen más o menos mi edad o de aquí para arriba. Cuando estudiábamos el catecismo de las Tete Ripalda, ¿se acuerdan? Y nos lo aprendíamos de memoria con 4 o 5 años. Ahora ya no se aprende nada de memoria porque todo está en un aparatito electrónico. Mundo, demonio y carne, ¿verdad? Los grandes enemigos del alma. Y es fácil identificar al demonio como un enemigo, incluso a la carne, ¿no? Como el origen de las tentaciones, pero qué pocas veces nos fijamos en el mundo como un enemigo para el alma. Y más bien nos vamos acomodando a él, a su ritmo, a su propuesta. Cuidado, no se trata de evadirnos del mundo, no, se trata de que transformemos nuestra vida precisamente en ese misterio de misericordia y de caridad. ¿Cuál? Decía Santiago, el verdadero culto es atiendan a los huérfanos y a las viudas, es decir, el ejercicio de la caridad con nuestros hermanos. Esa es nuestra misión en la tierra. Y el Evangelio y el libro del Deuteronomio coinciden en la advertencia del valor absoluto que tiene el mandato de Dios, pero del peligro grave que tiene todo ese sucedáneo de leyes y de ordenamientos que después los hombres hemos ido imponiendo hasta el punto de disolver totalmente el mensaje original que Dios nos quería comunicar. El problema, queridos hermanos, en el fondo yo diría que no es otra cosa que esa superposición de las tradiciones de los hombres que terminan entrando en conflicto a través de las interpretaciones particulares con la palabra de Dios. Todos esos convencionalismos interesados que nosotros nos vamos asimilando a través de nuestra experiencia de vida, pero que al final, lejos de acercarnos a Jesús, nos alejan del Evangelio, nos alejan de su proposición. Prácticas religiosas, sí, pero sin una fidelidad interior del corazón. Pura apariencia. En todo, el hombre se sobrepone sutilmente precisamente a la palabra. Ese es el problema. Les decía antes, 10 mandamientos, sí, 613 preceptos que tenían los fariseos, que empiezan a criticar a Jesús porque no se lavó las manos antes de comer, ¿no? Y Jesús les dice, mejor lávense usted el corazón, por favor. ¿Sí? Antes de criticar mi apariencia externa, usted procure mejorar la suya interna y la intención con la que está haciendo y diciendo las cosas. Comprender esto, hermanos, supone un acto de fe, un acto de sinceridad y de verdad interior. De tal manera que esa tradición o esas tradiciones, la vida del hombre está llena de ellas, son el ambiente en el que muchas veces se va desarrollando nuestra existencia, pero no es la auténtica. Y tenemos que aprender a distinguir y a valorar lo que es religiosidad popular de lo que es evangelio y la autenticidad propia de nuestro culto. Una grave amenaza de las tradiciones humanas son los formulismos y esos ritos que nos hemos acostumbrado a vivir y que después incluso cuando nos los cambian nos escandalizan. Cuando una determinada práctica puede llegar incluso a ser más valorada que aquello en función de la cual fue impuesta esa práctica religiosa y se queda sin objeto, por tanto, y nosotros la seguimos cumpliendo únicamente por inercia.
Les pongo una serie de ejemplos. Algo que me ha pasado con mucha frecuencia es cuando ustedes traen a sus niños a hacer la presentación de los 3 años, o cuando traen a las quinceañeras, ¿no?, para recibir la bendición de Dios o celebrar una Eucaristía por ese evento. Y yo casi siempre pregunto a los papás, ¿qué es lo que ustedes han venido a hacer aquí? Sorpresa, no saben responder. Digo, entonces, ¿para qué vinieron? ¿Qué significa presentar a un niño en el templo a los 3 años? Es una tradición humana, no está en el Evangelio, ¿verdad? Es una tradición incluso mexicana. ¿Qué significa? No saben. Digo, entonces, ¿para qué la haces? Si no significa nada para ti. No, es que siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Pero no encuentras el significado. No, es que queremos que Dios bendiga a nuestro hijo. Bueno, para eso no hay que traerlo aquí, ¿no? Lo pueden bendecir en cualquier sitio. No, es una ofrenda. Es poner tu vida, la vida de tu hijo en las manos de Dios. Eso significa la presentación en el templo. Y era la antigua tradición que los judíos tenían, ¿no?, de una incorporación también al seno de la iglesia, solo que lo hacían a los 12 años, no a los 3. Es simplemente por ponerles un ejemplo, ¿no?, de que muchas veces hemos sustituido el sentido profundo de la vida cristiana expresado en el Evangelio simplemente a través de tradiciones humanas. ¿Cuántos llenamos este templo día a día, domingo a domingo? ¿Vieron la fila de gente que había cuando teníamos aquí una reliquia de San Judas Tadeo hace un par de semanas? Tradición humana, ¿sí? Culto vacío. Y sin embargo, la mayor riqueza que tenemos, que es la presencia de Dios en medio de nosotros, no la admiramos. Venimos y nos hacemos miles de compunciones delante de un hueso, no voy a criticar yo la mano de San Judas Tadeo, por Dios, ¿no? Dios me libre de eso. Pero, ¿qué significa una reliquia de un apóstol en comparación con la presencia real de Cristo en la Eucaristía que tenemos permanentemente? Y sin embargo, una pasa desapercibida y a la otra le rendimos culto. Tradiciones humanas, ¿sí?, pero que terminan opacando precisamente la ley divina, la que se nos comunicó. Hace unos años, cuando vivimos la lamentable experiencia de la COVID-19, ¿no?, esta pandemia, y la Iglesia simplemente nos propuso ciertos cambios, ¿no?, en los ritos, en el culto. Te dijo, ya no vas a comulgar en la boca, ahora vas a comulgar en la mano. Y yo me he encontrado gente que te dijo, pues preferimos no comulgar, porque eso es una aberración, ¿no? Eso es una profanación de la Eucaristía. ¿Y cuál es el sentido? O sea, pierdes el sentido original del don de Dios que se te da simplemente por una apreciación externa de cómo realizas el gesto. ¿Puede haber mayor aberración que quedarnos en la apariencia y perder el sentido profundo de interior de la comunión? Al final terminamos excomulgándonos nosotros mismos de Dios. ¿Se dan cuenta? Y simplemente por este aparato externo en el que nos quedamos. Jesús nos ofrece, por tanto, un nuevo criterio de valoración. Critica las tradiciones en clave de alianza y critica el formalismo en función de la sinceridad del corazón con la que nos acercamos a Dios. Y esa doble crítica a partir siempre de la comunidad eclesial y no solo a partir de lo que a mí me sale del corazón en cada momento. Ese es el sentido de la liturgia. No estamos destinados a salvarnos solos, nos salvamos como iglesia. La liturgia, la Eucaristía que ahorita estamos celebrando, tiene un ritmo, tiene unos silencios, tiene unos cantos, tiene unas posiciones, tiene un lenguaje expreso y lo tenemos que vivir conjuntamente. No hay cosa peor, por ejemplo, que ver al francotirador cristiano, es decir, aquel que hace las cosas a su modo porque así le parece mejor, apartándose de la comunidad, es decir, de la comunión, aunque luego pretende comulgar a Dios a su modo. Entonces, cuando todos estamos de pie, él se pone de rodillas porque cree que así es más devoto. No, es que la liturgia te exige que ores con el hermano. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero es que hay muchos que están, pero no están unidos a los demás en la oración. Están haciendo su propia oración, al margen de todos los demás.
o incluso criticando la actitud de los demás porque no le parece la más acertada. ¡Qué grave error! Todos estos detallitos son los que Jesucristo va corrigiendo, obviamente, a los fariseos de entonces, pero también intenta hacerlo a los fariseos de hoy. Yo no voy a señalar a nadie, en todo caso me tendría que señalar a mí mismo, pero sí quiero hacer esta advertencia para que todos, cada uno en su conciencia, ¿no?, haga un profundo examen de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo realmente mal. Para ello hace falta fe, una fe en Dios y una fe en la Iglesia. Y voy a terminar simplemente contándoles una anécdota que vivió un misionero que trabajó 17 años en Masái. A mí los misioneros me gustan mucho porque yo, como fui misionero también tantos años en la selva, ahí en Tanzania. Y en una ocasión, un anciano de aquella tribu, anciano cristiano ya convertido, le explica el significado de la fe. Fíjense cómo explica un nativo de Tanzania, ¿no?, lo que para él es la fe, esta fe de la que ahorita estamos hablando. Dice, no es como la del hombre blanco que viene y dispara a su presa en la distancia, ¿no?, el safari, ¿no?, que va y a 1 kilómetro con un rifle de francotirador le dispara, ¿no?, a su presa. Dice, no, eso no es la fe. La fe, dice, es como el león que se abalanza hacia su presa. Su olfato, su vista, su oído la descubren. Ven cómo va incorporando todos los sentidos, ¿no? Sus patas son los que le dan la velocidad y toda la fuerza de su cuerpo se pone en vilo para dar el salto terrible y el zarpazo mortífero. Y cuando la víctima queda presa, el león la agarra en sus brazos y la trae hacia sí y la convierte en parte de sí misma. Dice, así es como el león, así es como cree el hombre, como el león atrapa a su presa. Eso es la fe. Bonito, ¿verdad? Hasta ahora todo bien, pero es que la historia no termina ahí. Dice, el misionero pensó que lo había entendido, así como quizá también nosotros ahora. Pero sigue diciendo, aquel indígena dice, la fe supone un esfuerzo, a veces doloroso, en busca de Dios. Y todo nuestro ser queda comprometido en ese momento. Miren, aquel anciano africano sigue diciendo, nosotros, los Masái, no fuimos a buscarle a usted, Padre. No queríamos que viniese, incluso. Fue usted el que vino y nos buscó. Se metió en el bosque, en los campos donde nosotros apacentábamos nuestros ganados, en las colinas donde nos abrevábamos, en nuestras mismas casas. Nos habló de Dios y nos dijo que debíamos buscarle, sacrificando incluso nuestra tierra y nuestras vidas. Pero nosotros no hicimos nada de eso. No dejamos nuestra tierra para ir a su encuentro. Fue Él el que nos buscó y nos encontró. Siempre nos creemos que somos nosotros el león, pero en realidad el león es Dios y nosotros su presa. Nosotros somos la presa de Dios. Él es el que nos ha regalado el don de la fe, ¿sí? Él es el que ha venido siempre a nuestro encuentro, en nuestra búsqueda. Es en Él en el que nos tenemos que satisfacer. Nosotros no podemos hacer nada para tener fe, tampoco para perderla, simplemente acogerla como don gratuito de Dios. Y ese es el camino que Dios nos propone. Pero descubramos bien cómo después lo particularizamos. Porque acoger el don de Dios expresado precisamente en esa tradición sana, en sus mandamientos, en la Sagrada Escritura, en la revelación, sin añadidos humanos, sin tradiciones, que terminan sobreponiéndose precisamente a la palabra, huir de esa observancia legalista, enmascarando la fidelidad interior simplemente con la apariencia exterior, que se convierte en hipocresía y que se resuelve fundamentalmente al final en una astuta desobediencia.
Al final es quererle hacer la trampa a Dios. Pero lo que funciona muy bien en México, es decir, el que no transa no avanza, no funciona en el reino de los cielos. Así que cuidado, ¿sí? Ante Dios no cabe el engaño y la mentira. No podemos suplantarlo. Que así sea, hermanos.